Bien, continuamos entonces con la segunda parte de la mesa número 3, que, como les comentamos anteriormente, se denomina Implementación y Coordinación de Políticas Criminales en Uruguay. La moderadora de esta segunda parte será la licenciada en Psicología Lourdes Salinas, presidenta del Consejo. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Antes que nada decirles que seguramente vamos a pasarnos unos minutitos de lo que teníamos pensado, pero creo que vale la pena por las exposiciones que se han realizado hoy de mañana y seguramente por el contenido del cual van a dar cuenta ahora los expositores de esta mesa. Tengo el orgullo de estar moderando esta mesa, la cual va a abordar los desafíos del Poder Judicial en la aplicación de la política criminal y también el papel de la Fiscalía en la política criminal y la Administración de Justicia. En primera instancia vamos a presentar a la doctora Beatriz Larrieux, con una carrera judicial de 31 años, es actualmente ministra del Tribunal de Apelaciones de Penal de Segundo Turno, cuenta con 9 años como jueza letrada de la capital. Es docente del Centro de Estudios Judiciales en el curso de formación inicial para aspirantes a magistrados. Le damos la bienvenida entonces a la doctora, que nos va a hablar acerca de identificar los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial en la aplicación efectiva de la política criminal y discutir también posibles soluciones para mejorar su eficacia. Muchas gracias, doctora. ¿Está prendido? Buenos días. Muchas gracias en primer lugar a la invitación que recibió el Poder Judicial para participar de esta actividad y aclarar en primer lugar que mi participación, si bien fui designada por la Suprema Corte para estar acá, lo que puedo decir no representa una opinión institucional, vamos a decir, no es el Poder Judicial, sino que lo que voy a hablar es un poco desde mi experiencia de muchos años de jueza penal, 15 desde el año 2003, jueza penal del Interior, después en Montevideo, ahora en el tribunal. Pero no es es mi opinión sobre estos temas y no la palabra del Poder Judicial. Por esa razón, más que desafíos del Poder Judicial, me lo planteo como desafío de los jueces, hablar qué desafíos tenemos los jueces en frente a la política criminal actual de nuestro país. En relación a los conceptos teóricos de la política criminal, no tengo nada que agregar, por supuesto, a las excelentes exposiciones del día miércoles de los 4 profesores. Por el contrario, comparto con el doctor Gonzalo Fernández cuando dijo que la política criminal sí es una política de Estado y que un Estado democrático tiene que cumplir el mandato constitucional en cuanto a las reglas de política criminal. El poder punitivo de un Estado no puede atentar nunca contra las garantías o los derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que están ratificados por nuestro país o que también ingresan por vía de la Constitución y son de aplicación directa en nuestro país. También dijo el doctor Gonzalo Fernández que toda norma jurídica, y específicamente en el caso toda norma penal, es consecuencia de una decisión política. Tanto las normas penales como las procesales penales son consecuencia de una decisión política. Zaffaroni decía que la ley penal es la formalización de una decisión política previa, o sea, tanto cronológica como lógicamente está la decisión de la política criminal como antes que la decisión de tomar la ley, de dictar la ley que aplica esa política criminal. Y finalmente, para no seguir citando al doctor Gonzalo Fernández, pero entiendo y que lo dijo muy claramente, que un debate sobre política criminal tiene que tratar qué es lo que queremos penar, cómo queremos penar y cuánto queremos penar. O sea, esos tienen que ser los temas de discusión, de debate sobre la política criminal que quiere llevar el Estado adelante.
sabemos, también se dijo durante todas estas jornadas, que la actual política criminal, desde hace 30 años por lo menos, es una política punitivista que ha ido aumentando el número de delitos, los tipos penales, ha incrementado las penas y ha ido restringiendo libertades, restringiendo derechos y beneficios que incluso la Constitución consagra para los afectados por el sistema penal. Entonces se dificulta muchas veces para los jueces aplicar los principios de la política criminal como los principios de intervención mínima, los principios de última ratio, de aplicación subsidiaria del derecho penal, cuando el número de delitos es cada vez mayor, lo decía el otro día Germán Aller, que se tipifican delitos que a veces no queda ni muy claro cuál es el bien jurídico tutelado o a quién protege ese delito. Muchas veces el doctor Gonzalo Fernández también habló del delito de intermediación eran las sociedades médicas. Yo siempre recuerdo el delito de hurto de cable de señal de TV Cable. O sea, ese delito, el bien jurídico protegido, eran 3 o 4 empresas que eran las empresas de cable. O sea, muchas veces se toman decisiones que no corresponden al Poder Judicial ni a los jueces, sino a la política criminal que lleva adelante el Estado, en creación de delitos que en realidad el bien jurídico protegido no sería un bien jurídico social como a proteger por el derecho penal, sino por otro tipo de derechos, derecho administrativo, derecho civil. Pero bueno, entonces las decisiones de política criminal abarcan tanto el ordenamiento jurídico penal, cuáles son los delitos y cuáles son las penas que se aplican, el ordenamiento procesal, o sea, cuál es el sistema de justicia penal desde la etapa de comisión del delito, la investigación, hasta llegar al juzgamiento de ese delito y posterior al juzgamiento la etapa de ejecución de las penas, el tratamiento penitenciario y postpenitenciario, como se habló en toda la mañana del día de hoy. ¿Y cuáles son los desafíos? Entonces, no del Poder Judicial, voy a hablar de los desafíos que tenemos los jueces en este marco de política criminal, en esta legislación, que por supuesto los jueces actuamos de acuerdo a la ley. No podemos imponer una pena menor de lo que establece la ley, ni más allá del máximo, por supuesto. O sea, actuamos dentro del marco legal que nos fijan las leyes que son dictadas en base a una política criminal que fija el Estado. El primer tema para el juez penal es que, como el derecho penal no hace prevención, los jueces tampoco. Los jueces actuamos después que se cometió el delito. A partir de la comisión del delito, en el nuevo sistema primero va a intervenir el fiscal, pero siempre es después de la comisión. O sea que no hay el tema prevención que se habló en la mañana de hoy, no es competencia del Poder Judicial ni de los jueces. Entonces, va a intervenir durante el proceso penal y en la etapa de ejecución. Y en esas 2 etapas, vamos a decir, es que, la política criminal va a estar ejecutada o aplicada a través de la aplicación de las leyes que hagan los jueces, perdón. Y en ese sentido, las leyes que habíamos estado mencionando y que se mencionaron el día miércoles han ido limitando algunas facultades del juez en lo que hace específicamente a medidas cautelares, a medidas no privativas de libertad, a medidas o penas no privativas de libertad y a los beneficios en la etapa de ejecución. Todo esto, además, es lo que justamente incide en la situación actual, la situación penitenciaria actual, que no necesito ni mencionarla después de lo que ha hablado el doctor Petit y que todos los que están acá la conocen además. En cuanto al desafío de los jueces en la aplicación de esta política criminal, que como digo, dificulta un poco la aplicación de principios como el principio de mínima intervención o principios de última ratio, hablábamos el otro día con una defensora que está acá presente y
de pronto que los jueces tenemos que empezar a animarnos, no solo, por supuesto, a aplicar la ley, porque eso es indiscutible, pero bueno, interpretar a veces algunas situaciones de acuerdo a lo que son los instrumentos internacionales de derechos humanos o aplicar perspectivas de derechos humanos, perspectivas de género, en el caso de las mujeres, tener en cuenta convenciones o instrumentos de derechos humanos que hagan a los niños, niñas y adolescentes en caso de privación de libertad de los padres, que también se manejó acá. O sea, lo digo como jueza, nos cuesta en general a los jueces integrar no salirnos, porque no salir, pero bueno, complementar la ley, la estricta ley, con estas interpretaciones o estas aplicaciones. Pero bueno, creo que sí es un desafío para los jueces empezar a incorporar que en cierta medida se hace, y bueno, hay algunos casos de pronto aislados que se han aplicado en caso de mujeres presas, por ejemplo, pero bueno, es sí un desafío para los jueces. Y en concreto en estos 3 puntos, decís el tiempo, ¿no? Porque está medidas cautelares, medidas no privativas de libertad y beneficios en la etapa de ejecución, es donde la política criminal ha ido restringiendo el margen de actuación del juez. El juez, por supuesto, siempre actúa dentro de determinados márgenes. La pena está entre un mínimo y un máximo, siempre teniendo en cuenta además la solicitud fiscal, que no se puede exceder. Pero las medidas cautelares hay que apreciar una serie de circunstancias en cada caso, pero se han ido dictando normas que limitan esa facultad del juez, que no es una facultad discrecional, o sea, no es penar como a mí se me ocurre o mandar preso o no, si se me ocurre, sino actuar dentro del margen de la ley, de las pautas que da la ley, pero con cierta discrecionalidad. Fundada siempre en las reglas que establecen las normas. En estos casos se han ido dictando leyes que limitan esa facultad, que es la facultad de decisión del juez, no es otra cosa que la facultad de decisión. Pero, por ejemplo, la limitación de beneficios excarcelatorios, como puede ser la libertad anticipada, bueno, acá me estoy limitando en determinados delitos, el juez no tiene opción porque no se pueden conceder. A veces hablamos y se ha dicho que, bueno, que de pronto es una desconfianza de los legisladores hacia la actuación de los operadores, tanto los fiscales como los jueces. Bueno, de pronto entienden que somos demasiado benévolos, no sé, y nos ponen estas limitaciones que en realidad todo esto lo que hace es repercutir en lo que es la actual situación penitenciaria. En las medidas cautelares, por ejemplo, cuando se sancionó el Código del Proceso Penal, el artículo 223 establecía expresamente en ningún caso la prisión preventiva será preceptiva, o sea, con eso se terminaban los llamados delitos inescarcelables que contrarían todos los instrumentos de derechos humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Pero de hecho, a poquito tiempo, no me acuerdo ahora las fechas, pero al poquito tiempo ese artículo se modificó, se le suprimió justamente esa frase y se establecieron un listado de delitos en los cuales los riesgos procesales se presumen. Entonces, y se obliga al fiscal a pedir la prisión preventiva, cualquiera sea la entidad del delito. Un caso claro es el tema de los estupefacientes, en mi opinión. En la gama no desconozco el gran problema que son los delitos vinculados a estupefacientes, las bandas organizadas, no desconozco ni minimizo el problema. Pero justamente en delitos de estupefacientes tenemos desde el que detienen un primario de 18 años en la esquina con 10 dosis de pasta base hasta el que lleva un cargamento de cocaína. Digo, hay un amplísimo espectro de posibilidades y en este sentido se limitó tanto al fiscal que tiene necesariamente que pedir una prisión preventiva, así sea el de los 10 chasquis, y se establecen una serie de presunciones legales en las cuales en esos delitos el riesgo se presume. No voy a entrar en temas procesales, pero bueno, más allá de la discusión sobre las presunciones en derecho penal, esto lo que lleva a que, además de la obligación del fiscal de pedir, una serie de delitos se transforman por vía de los hechos prácticamente en inescarcelables
violando justamente lo que implica un retroceso a lo que se había avanzado con el Código, en que la medida cautelar, la prisión preventiva, tiene una naturaleza cautelar, o sea, es para asegurar los fines del proceso, no es un adelanto de pena, que era como se establecía antes. En este tema, ¿cuál es el desafío de los jueces? Y eso lo vemos todos los días y en lo personal lo trato de hacerlo cada vez que tenemos una decisión. O sea, tener en siempre el principio de que la medida cautelar, la medida de prisión preventiva es de naturaleza cautelar y que la Fiscalía tiene que justificar, a pesar de las presunciones, que en ese caso concreto hay un riesgo procesal, o sea, hay un riesgo de que no se pueda llevar adelante el proceso si la persona no está en prisión preventiva. Que en la teoría todos lo decimos, pero a veces en la práctica a los jueces se nos hace difícil, bueno, en un caso de un delito más o menos grave, decir no va en prisión preventiva porque no hay ningún riesgo para el proceso. Un poco también por esa concepción cultural que tenemos acá en el Uruguay y que el Código creo que no logró cambiar, era una esperanza pero no se logró cambiar, de que la prisión preventiva no es pena, que la persona imputada de un delito se le inicie un proceso que no vaya en prisión preventiva no significa que no pasa nada, tenemos que esperar el juicio, el proceso y el juicio, cuando recaiga una pena, ahí sí va a cumplir la pena, ¿no? Pero ese sí es un tema, también lo decían el otro día, como que parece que si no hay prisión efectiva, no sirve de nada. Lo mismo las penas no privativas de libertad, cómo se ha ido restringiendo el ámbito de aplicación y limitando las posibilidades a fiscales de pedirlas y a los jueces de imponerlas. Cuando empezó a regir el Código del Proceso Penal, estaba vigente la Ley 19.446 que establecía la libertad vigilada y libertad vigilada intensiva y tenía un amplio campo de aplicación, porque eran delitos, hasta creo, no me acuerdo bien, hasta 5 años de pena que podía ir en libertad vigilada intensiva. Pero bueno, eso también, primero fue la Ley 19.831 que restringió a los delitos con menos pena y después la Ley 19.889, la Ley de Urgente Consideración, que derogó o sustituyó esas dos leyes por el artículo 295 bis del Código que consagró el régimen de libertad a prueba. En los hechos, o sea, es lo mismo, un régimen que la pena se cumple en libertad y la persona va a estar sometida a determinadas obligaciones o condiciones que deberá cumplir, pero claro, acotó muchísimo el campo de aplicación, porque es para delitos culposos o delitos dolosos con pena mínima de hasta 24 meses. Y además no se aplica a reiterantes y reincidentes, que creo en lo personal que es capaz que hasta lo peor, porque claro, pueden ser delitos mínimos, un hurto en la calle, de cualquier cosa, pero si es reincidente, que normalmente pasa, todos acá conocen la realidad, el que roba en la calle, bueno, siempre es reincidente, no va a poder, así sea un delito de escasa lesividad, como tiene esa calidad de reiterante o reincidente, va a tener que necesariamente ir con prisión. ¿No? Entonces es una limitación importante que como consecuencia, volvemos a lo mismo, la sobrepoblación de los establecimientos carcelarios. Y acá creo que el desafío no es solo de los jueces o del Poder Judicial, sino de todos los institutos que están involucrados en lo que son las medidas alternativas, las penas alternativas, de jerarquizar las penas alternativas a la prisión o las medidas cautelares alternativas a la prisión. Por lo que decía hace un rato, tenemos la concepción de que si no va preso, hablando claro, si no va preso, no pasó nada. Y esto un poco puede ser porque a veces, por dificultades, no es cuestión de responsabilizar a nadie, porque en todos lados tenemos dificultades, no hay o de repente una efectiva supervisión del cumplimiento de la medida, o no hay un efectivo control, o el control llega tarde y nos avisan a los 3 años que no cumplió una medida de hace... O sea, problemas de funcionamiento. Entonces, claro, en definitiva, pasa que si esa medida no se controla puede llegar a ser
que hay un poco de impunidad, o sea que en realidad no cumplió ninguna medida. Entonces creo que el reto o el desafío pasa por darle un contenido a esas medidas alternativas que realmente sirvan, cumplan su función de resocialización o socialización, como hoy decían, que es cierto porque la mayoría de la clientela, como le decimos nuestra, no está inserto en el sistema social, o sea, hablar de reinserción, me quedó eso que dijiste, es un poco, no es tan así, en realidad hay que insertar o socializar. Bueno, pero que esas medidas realmente puedan cumplir esa función, jerarquizándolas y bueno, entonces que se vea que no es que porque no hay prisión no sirve de nada, sino que sí, que esas medidas cumplen una función. Y eso creo que es un desafío para todos los que de alguna manera tienen intervención en lo que es el cumplimiento de las medidas alternativas, sea DINAMA ahora o bueno, sean las instituciones que trabajan también en convenios, todos los que participan en el cumplimiento de las penas no privativas de libertad. Después, como decía, la política criminal no solo refiere a las normas penales propiamente dichas, sino a lo que son las normas procesales penales, o sea, el proceso penal es respuesta a una política criminal. Por eso, cuando se votó el Código del Proceso Penal, que se votó por todos los partidos políticos, por unanimidad en el Parlamento, respondió a entiendo yo, a una política criminal que quería dejar de lado, dejar atrás el Código Inquisitivo del año 1980 y comenzar a instaurar en el Uruguay un proceso penal adversarial y acusatorio y adversarial. Acusatorio porque es el fiscal quien va a encargarse de la persecución de los delitos, de la investigación de los delitos y de acusar a la persona que entiende que cometió un delito. Y adversarial porque debe ser un proceso de partes, un proceso en que tanto la Fiscalía como la defensa estén en una igualdad de condiciones. Y que el juez sea el tercero imparcial que decide ese conflicto. Entiendo, el miércoles el doctor Gonzalo Fernández y Gastón Chávez, con todo el aprecio y respeto que les tengo a los dos, fueron un poco críticos con el Código del Proceso Penal. Por supuesto que el Código tiene defectos, tanto de diseño, por distintas razones, como de aplicación y de implementación. Pero de cualquier manera un modelo acusatorio es el que corresponde a un Estado democrático de derecho en el que en el proceso penal los roles estén claramente definidos y que se respeten todos los principios de transparencia, de oralidad, de publicidad, de contradicción. Ellos contaban, hacían alguna anécdota de casos en el nuevo sistema que bueno, que sí, de pronto no habían estado muy bien trabajados, pero bueno, yo realmente fui 15 años, no más, ya ni me acuerdo cuántos años, más de 15 años juez del Código Viejo, juez penal del Código Viejo, y realmente esas cosas pasaban, o peores, y no se sabían, porque claro, ahora primero porque el proceso es más transparente, es público, antes los que no sé si acá hay abogados que pasaron alguna vez por lo que era el Centro de Instrucción Criminal, lo que pasaba ahí adentro no lo sabía nadie. Ahora, además de que el proceso es más transparente, hay una realidad social de que, bueno, todo se sabe, empezando por las redes sociales, pero, digo, que está bien, la ciudadanía exige conocer lo que pasa, que antes, justamente, una de las virtudes del proceso acusatorio oral y público es ese, que la justicia, el sistema de justicia, todos los que integramos el sistema de justicia, estamos expuestos a que sepan lo que hacemos. Y está bien, porque la ciudadanía tiene derecho a controlar, hasta como un freno para el poder que en realidad uno tiene, ¿ah? Pero antes no era así. Entonces, bueno, esas cosas pasaban y los problemas que tenga hoy el Código, que los tiene de diseño, hay normas que, primero porque el diseño original y después porque las normas que se han ido dictando, algunas solucionaron algunos problemas, pero también otras crearon otros problemas de interpretación. Tiene problemas de interpretación y bueno, y de mala aplicación en algunos casos, obviamente, porque todos somos seres humanos y bueno, nos equivocamos con buena o mejor o peor intención, pero para eso también están las instancias de revisión de cada decisión.
¿Ah? Bueno, una cosita en relación al código que también se habló del proceso abreviado. El proceso abreviado es o sea, todas las vías alternativas al juicio en un sistema acusatorio son necesarias, existen en todos los sistemas, porque no todos los casos pueden ir en un juicio oral. Entonces, de pronto sí, de pronto no. Es cierto que en el Uruguay el porcentaje de juicios abreviados y de juicios orales, o sea, hay más juicios abreviados, o sea, el porcentaje en Uruguay es mayor del promedio en la región y son menores, el número de juicios orales es menor al promedio en la región, es cierto. Pero eso no es un tema del instituto o del proceso abreviado en sí, sino, bueno, de los operadores. Y, como dijo el doctor Spangenberg, como ven, los escuché a todos muy, muy atentamente, se precisan 2 para bailar. Bueno, yo diría que en este caso 3 también, porque, bueno, el acuerdo no es solo el fiscal, es el fiscal y el defensor. Los dos tienen... Los dos son los que tienen que ponerse de acuerdo. Y a su vez está el juez, y esto sí es un desafío para los jueces y que lo venimos hablando desde el inicio de la reforma, que el juez en el proceso abreviado no es un mero homologador de acuerdos. El juez tiene que tener un rol activo, primero de controlar si se cumple, y eso es lo que establece el código además. Primero cumple un rol de contralor, de que se cumplieron las garantías, de que el imputado fue puesto en conocimiento, o sea, una serie de controles legales que tiene que hacer. Y una segunda etapa de decisión, o sea, en base a esas evidencias no se produce prueba, es cierto, pero bueno, el fiscal tiene una carpeta de evidencias y en base a eso es que hace la imputación. Y el juez puede llegar a conocerlas a través del debate en audiencia, o sea que el juez tiene un rol activo que cumplir en estos procesos y que en la práctica de pronto se ha dejado un poco de que, bueno, dejamos pasar, un poco también porque, como se decía, y un poco es cierto también, que el juez no sabe qué es lo que hay atrás del acuerdo y a veces, bueno, de pronto la calificación no parece lo que podría ser la mejor, pero se dejó algo en la negociación, es cierto que se pueden dejar cosas, entonces si el juez empieza a remover mucho, termina perjudicando la estrategia de las partes, que puede ser la del defensor y la del imputado, que muchas veces prefiere un acuerdo, y bueno, y frente al imputado que quiere el acuerdo, el defensor tiene que respetar ese acuerdo. O sea, pero de cualquier manera es un desafío para el juez tener un rol más activo, no puede ser un solo homologador de acuerdos. Y termino con el proceso de ejecución, que creo que en el código se le dio un rol importante al juez de ejecución, que no tenía en el proceso anterior. Anteriormente, o sea, tradicionalmente se entendía como que la ejecución de la pena, bueno, quedaba a cargo de la autoridad administrativa, el Poder Judicial terminaba con el dictado de la sentencia. En realidad, modernamente y en una concepción que recogió el código, se entiende la necesidad del control judicial de las penas, porque justamente es la etapa donde esa decisión judicial se va a cumplir y bueno, hay que controlar en qué condiciones se cumple y a su vez resolver cuestiones que se van planteando a lo largo de ese tiempo, tanto de los privativos de libertad como los no privados de libertad, que por supuesto el grueso se centra más en el trabajo con los privados de libertad por la situación claramente que están más perjudicial respecto a los no privados. En este caso, el Poder Judicial, desde el inicio del Código, ha ido creando, tanto en Montevideo como en las algunos departamentos del interior, juzgados de ejecución y defensores con competencia exclusiva en materia de ejecución penal. Pero de nuevo, el desafío está en el altísimo número de personas penadas, privadas de libertad o no, que tienen a cargo cada juzgado, cada juez, cada defensor. Justamente le pregunté a una defensora y una jueza de ejecución y me decían ahora, suma aproximada, cada juez de ejecución en Montevideo tiene aproximadamente 1.200 penados privados de libertad y 3.000 en total. O sea, el contralor que tiene que hacer el control judicial de la pena solo de los privados de libertad, con 1.200 personas privadas de libertad, es muy difícil.
Lo mismo los defensores, que tienen entre 400 y 450 personas privadas de libertad, que tienen que visitar, que entrevistar, o sea, es una tarea muy difícil. Y esto se ha visto justamente agravado por las limitaciones a los beneficios excarcelatorios, como la libertad anticipada, la redención de pena, o a las salidas transitorias, que de nuevo hay un listado de delitos en los que se ha restringido o incluso suprimido estos beneficios, todo lo que repercute en el número de privados de libertad. Ni que hablar, ni lo voy a tocar porque es muy grande el tema, de los penados o sujetos a proceso inimputables que están en el Hospital Vilar de Bo, que es todo otro mundo, que por eso ni lo menciono nada más porque generalmente nos olvidamos de esa parte y es también otra cuestión bastante olvidada, más creo que los penados de los establecimientos carcelarios. Ese sí que es un debe de todos, creo, tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía, de todos. Bueno, la otra parte del título de esta disertación es las soluciones para mejorar la eficacia. Bueno, eso creo que no tengo soluciones. O sea, soluciones del Poder Judicial no puedo responder, pero en cuanto a los jueces, lo que yo he dicho otras veces y que lo que tendríamos que hacer, no soy yo quién para decir, pero bueno, primero es vernos con honestidad cómo estamos trabajando y bueno, ver sinceramente en qué cosas estamos mal y tratar de mejorarlas. Digo esto porque, no me acuerdo si fue el año pasado o el otro ya, el Observatorio de la Facultad de Derecho, Observatorio de Justicia de la Facultad de Derecho, hizo un estudio sobre el proceso abreviado, mostrando una serie de problemas que planteaba. Hubo mucha gente, sobre todo fiscales y defensores, que realmente se enojaron, se ofendieron. O sea, en realidad yo leyendo ese informe veía la realidad, que no son todos los casos, que no son todos, pero que hay problemas, y creo que lo mejor que podemos hacer para buscar soluciones o por lo menos mejorar dentro del marco legal que tenemos es, bueno, realmente ver qué es lo que estamos haciendo mal o bueno, o no todo lo bien posible y buscar esas soluciones que, a mi modo de ver, no pasan por derogar el código, ni volver al sistema interior, ni pensar, pero sí mejorar el diseño del código y las prácticas, porque muchas veces son cuestiones de prácticas judiciales de todos los operadores, ¿no? Y bueno, y en cuanto al otro gran debate que planteaba el doctor Gonzalo Fernández, sí creo que es necesario, porque como han dicho acá, creo que lo dijo el doctor Petit, bueno, la situación está a la vista de lo que es actualmente el sistema carcelario y hay que buscar realmente soluciones para esa situación, que puede ser un diálogo entre todos los actores, incluido el Poder Judicial, no lo dudo, pero bueno, que es necesario, no tengo ninguna duda. Bueno, muchas gracias y por acá. Muchas gracias, doctora Beatriz Larriú, muy clara en su exposición, con un contenido muy valioso, gracias. Bueno, y ahora paso a presentar al doctor Juan Gómez, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Actualmente se desempeña como fiscal adjunto de Corte desde abril de 2021. Anteriormente fue fiscal letrado de la Fiscalía Penal de Montevideo de Homicidios de Primer Turno, fiscal letrado nacional de la Fiscalía Penal de Montevideo de Primer Turno y fiscal letrado nacional también de Fiscalía especializada en crimen organizado, con una extensa carrera administrativa en la Fiscalía General de la Nación desde el año 1975. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Muchas gracias. En primer lugar, el reconocimiento a usted, licenciada Lourdes Salinas, por la iniciativa, el trabajo de realizar este tipo de encuentros que terminan siendo fundamentales para germinar ideas, pero con la esperanza, por lo menos,
desde el punto de vista de la Fiscalía General de la Nación, de que esto no quede en únicamente en establecer una serie de dificultades que todos los operadores y los familiares sufren a consecuencia de la política criminal que tiene el Estado uruguayo, sino que nos permita prontamente que quienes tienen el poder de legislar adopten o analicen las inquietudes que por acá fueron muchas y que de alguna forma y brevemente en lo que respecta a la Fiscalía uno pretende contestar. Yo les confieso que mentalmente venía más preparado para agarrarme con la cátedra, ¿no? Que sitúo por lo menos 3 o 4 visiones diferentes de la política criminal según uno lo analice desde el punto de vista de la cátedra, que es perfecto su análisis, lo que busca, pero que a mi juicio se olvida de un elemento fundamental, que se olvida, a mi juicio, de la realidad. De la realidad de todos los días, de la realidad de los que la sufren, y por lo tanto las soluciones que ofrecen pueden merecer reparos que yo los hago vehementemente en ese sentido. Y bajando, digo, también está el tema de las personas que sufren las consecuencias de la política criminal, y ahí tenemos que ingresar no solo aquellos que son sujetos a un proceso penal, sino a su familia, pero también a las familias o a las personas que sufren las consecuencias directas de ese accionar. Es decir, a lo que llamamos víctimas. Y por lo menos en un tercer escalón, que tendría también un cuarto, tenemos a un conjunto muy grande, felizmente, de la sociedad que tiene su vida absolutamente ordenada, arreglada, cumple con todos los requisitos de la vida en la sociedad, y muchas veces considera de que las consecuencias de la criminalidad no le va a llegar, no le va a tocar, porque no es un criminal, no tiene ideas de cometer delitos, pero puede en cualquier momento también sufrir las consecuencias de lo que en definitiva englobamos en la política criminal. Y ahí entra uno de los famosos debates que no hemos sabido vencer, de que la gente cree que la prisión es la única respuesta adecuada a cualquier violación a la ley penal, cuando existen muchas otras medidas que pueden ser tan eficaces como la prisión, fundamentalmente para aquellas faltas o delitos catalogadas como menores o no graves, o que no afectan al ser humano. Dicho esto, quiero señalar, porque el temario, el papel de la Fiscalía
y la Administración de Justicia, señalar en 3 o 4 conceptos que la Fiscalía, mucha gente aún hoy desconoce. Yo, lo primero que se me ocurre decir, la Fiscalía es el concepto o el lugar en que la mayoría de la sociedad atribuye todas las faltas de un proceso que está en evolución, que está en trámite, el proceso judicial, y que cualquier medida que adopte normalmente recibe una crítica, muchas veces, lo digo con respeto, que no está bien informada o que no cuenta con todos los elementos. ¿Y cuál es la influencia que tiene la Fiscalía en la Administración de Justicia? Bueno, por mandato legal tiene lo fundamental de su actividad, que es cumplida en todo el país por alrededor de 700 personas, de los cuales 350 son números más o menos, son fiscales, y 350 son funcionarios técnicos, psicólogos, que intentamos dar respuesta a esa sociedad tan demandante en la investigación de los delitos. Y bueno, la investigación primero, la persecución después, tratar de, felizmente, contando con un poder judicial que debe ser orgullo del país y de todos nosotros, tratar de explicar, no y convencer sino de explicar efectivamente, mire, reuní estas evidencias, tenemos la certeza razonable de que tal persona cometió tal o cual infracción a la ley penal, y conseguir, normalmente los fiscales tienen una propensión a pedir la prisión preventiva como una de las medidas principales. Es una cuestión que requiere también una capacitación permanente que nosotros reconocemos, debemos tener, requiere estar en contacto con otras legislaciones, ver otros ejemplos y, en definitiva, limitar el número de personas sometidas a un proceso penal que terminan en las cárceles, con los problemas también que ligeramente a veces los endilgamos a la autoridad encargada de la administración de las cárceles, en este momento el INR, cuando en la realidad hacen un esfuerzo muy importante para llevar la situación de la mejor manera posible. Como siempre me gusta respaldar lo que yo digo en números, para que tengamos una noción real de lo que sucede. Y como estuvo cuestionado, y era uno de los temas que yo venía afilado para contestarle a Spangenberg, al doctor, amigos todos, de la inconveniencia que ellos veían de la falta de juicios
Y por eso digo que a veces la cátedra está media desligada de la realidad. Un juicio requiere un enorme trabajo, tanto de la Fiscalía como de la defensa, sea pública o privada, y por supuesto del juez que va a decidir en qué va a culminar ese juicio. No supone, ni siquiera no se puede medir en días. Creo que hay juicios notorios en el país que llevan por lo menos un año analizando cuál es la prueba que se va a producir en ese juicio. Entonces, y ahí terminamos en el tema de los recursos. Si contáramos con jueces suficientes, locales suficientes para llevar adelante juicios, fiscales suficientes para dedicarse exclusivamente a terminar los procesos en juicios orales y públicos, con defensas que no estén agobiadas, al igual que los fiscales, con turnos y a la vez con juicios, bueno, la cosa sería distinta, pero cuando yo hablo de que somos 700 personas en la materia en la que estoy, en todo el país, les indico que es absolutamente insuficiente de llevar a juicio, como pretende la cátedra, la mayor cantidad. ¿Qué es una aspiración? Por supuesto, que vamos aumentando muy lentamente, pero año a año, el número de procesos que terminan en un juicio penal, también es verdad. Diría que hoy estamos en alrededor del 5% del total de casos llevados ante la justicia que terminan en juicios orales, y obviamente hay delitos que por su importancia y por su gravedad requieren necesariamente ese mecanismo de solución. Pero en cuanto a los procesos abreviados, simplemente les voy a decir que tuvieron condena y voy a señalar algo positivo al final. En el 2020, 15.340. En el 2021, 16.013. En el 2022, 15.851. En el 2023, 16.683. En este año, al 30 de junio, el número de procesos abreviados o simplificados es de 7.035. Lo único bueno de todas estas cifras, que largo ligeramente, es que bajó el número de adolescentes infractores de la ley penal, por lo menos que fueron llevados a juicio, y este año, en el 2024, al 30 de junio, únicamente son 375, cuando en otros años, el año anterior fueron 1026, el otro 842, el otro 749. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, empecemos a mirar también las cosas positivas que ocurren, y eso fue una consecuencia de la famosa LUC que permitió los juicios abreviados en los temas de adolescentes
y que implican una condena rápida y una solución del conflicto. Ya me pasé del tiempo que tenía. Una sugerencia que lo haría y lo voy a hacer. Yo estoy en la retirada, pero hasta último momento voy a intentar que el sistema político entienda. Cuando hablo sistema político hablo de todo, sin ninguna diferencia con nadie, y aprovecho de decir que uno de los temas que nos coloca como un país de referencia a nivel internacional y que no podemos perder, al contrario, tenemos que hacer los esfuerzos de mejorar, de dar, yo miro, sin ser geopolítico ni nada, pero miro la realidad del mundo, de otros lugares, de Europa, de Estados Unidos, y pienso siempre en que mucha gente quisiera estar en una sociedad como la que tenemos, en la medida que le demos certeza jurídica, respeto al Estado de Derecho, la seguridad de que sus derechos no van a depender de que conozcan a un fiscal o a un juez. Y eso es fundamental. Yo no iría a un país donde, no te preocupes, habla con el fiscal y te arreglo, o habla, con un juez y te va a arreglar el problema. Digo, por eso hablo del Estado de Derecho, la importancia del Estado de Derecho y la importancia que tenemos que darle a esa situación. Como sugerencia y en términos de política criminal, y terminando lo que tengo para decir, porque si no voy a seguir hablando hasta las 2 y están cansados, nosotros consideramos que es necesario restaurar la suspensión condicional del proceso, de que no todo culmine en una sentencia judicial, de que hay situaciones de menor entidad que admiten soluciones diferentes que se cumplan efectivamente, y quizá eso favoreciera a contar con recursos que se destinan a una efectiva política criminal en aquellos asuntos de mayor entidad, de mayor gravedad. Así que la esperanza de que tengamos la visión de mirar lo que para adelante, para el futuro. Sabemos que para atrás hemos hecho todos muchas cosas que no han sido las mejores, pero con la voluntad siempre de servir al ciudadano, de servir a la gente. Y si logramos unir esfuerzos, convencer a integrantes del sistema político de la necesidad de algunas cosas tan elementales como desde contar con un fiscal de corte, como con independencia de qué partido, de qué votó, si jugaba la bolita cuando era niño, sino de que es un hombre o una mujer destinada a aplicar el derecho y a ayudar
a la comunidad, si logramos que se entienda que sin recursos, y lamento no poder entrar en el tema del trabajo de la población carcelaria, que es única, la primera vía, me dirán que es insuficiente, pero si no empezamos por algo, y ese algo yo no lo veo así, el trabajo, y no veo que ese trabajo dependa exclusivamente del aporte, que bienvenido sea, de personas extrañas al Estado. Somos el propio Estado el que debe sufrir esa condena, que no dará votos, pero que hará bien a la sociedad, de ir formando personas que estaban descarriladas, y las personas, cuando uno ve 20 antecedentes, lo que tiene que pensar, lo primero que nos debe venir a la mente es que esas personas no tienen un mañana, no tienen un proyecto para el día siguiente, ni siquiera para el día siguiente. Y una de las primeras formas de lograr una efectiva política criminal es establecer un tiempo breve, 6 meses, garantizar, usted va a tener este lugar, y va a depender de la persona, no simplemente para regalar nada, simplemente tratar de recuperar gente y construir una sociedad mucho más sana. Yo les agradezco, estaré siempre a la orden, si bien me voy pronto, para conversar, ayudar, si se puede ayudar. Lo único que pido a esta altura de mi vida es deme la oportunidad de ayudar. Muchas gracias. Bueno, qué decir, ¿no? Después de esta intervención del doctor Gómez, nada más que agradecimientos. Bueno, ha dado cuenta del recorrido de Fiscalía en todo lo que tiene que ver con la política criminal, con la información de primera mano y con sugerencias que realmente han sido muy oportunas, considero. Así que muchas gracias, doctor. Me voy a tomar una pequeña licencia, porque como soy una de las organizadoras del seminario, quiero destacar, si me permiten, el trabajo de 2 compañeros y amigos que han estado tras bambalinas en este seminario, a Fabián Rosano y a Evelyn Di Paula, hemos estado también con el resto del Consejo, pero me gustaría destacar a estos 2 grandes compañeros que han estado poniendo toda la energía para que hoy y las 2 jornadas salieran de forma excelente como salieron, así que muchas gracias a los 2. Después considero que cumplimos con los objetivos del seminario, con la participación de mesas de alto nivel. Agradecemos a todos los expositores que accedieron a la invitación de este consejo, donde se pudieron abordar varios temas, ¿no? Entre ellos los desafíos que enfrenta la política criminal en nuestro país, cuál ha sido la evolución del derecho penal ante la aparición de nuevos delitos, la importancia del diálogo entre el Estado y la sociedad civil en el diseño, la implementación y evaluación de la política criminal, la estrategia también establecida por las entidades gubernamentales para abordar el fenómeno del delito y la justicia penal, y los desafíos y perspectivas del sistema de ejecución penal.
El siguiente paso de este Consejo será la publicación en formato papel de estas exposiciones, de las 2 jornadas que se han realizado en este seminario, como forma de aportar, como decía recién el doctor, de germinar ideas, como forma de aportar al fortalecimiento de la política criminal en nuestro país, que en definitiva impactan la seguridad y los derechos de todos. Sigamos en el camino del diálogo para la transformación, como bien dice el título de este seminario, pero también desarrollemos consensos para llevar a la acción el abordaje de las necesidades que por el momento no han sido cubiertas y sigamos fortaleciendo también aquellas acciones que hoy se llevan adelante. Muchas gracias.